Me dieron un grato consejo hace ya unos días. Me dijeron que a veces la gente se pierde de como tal los temas que estamos conversando. Si bien, claro, una película hila el podcast y se puede como enfatizar en algo real de la vida cotidiana, a veces muchas personas como que no caen en la cuenta de lo que estamos hablando y cómo se puede mezclar, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer el contexto. La película de hoy es Canaguaro, es un clásico del cine colombiano y es muy curioso, de eso vamos a hablar más adelante, del director de la película, es algo muy curioso. Pero Canaguaro se ubica en los Llanos Orientales y trata básicamente de cómo se conformaron las guerrillas, básicamente. Cómo se conformaron las guerrillas. Esto fue después del Bogotazo, la muerte de Gaitán. Desata una ola de violencia impresionante en la ciudad de Bogotá y que eso se fue extendiendo a más partes del país a nivel nacional. Y como siempre las periferias se ven afectadas, otra de los Llanos Orientales, y vos como una persona que vivís más en el centro no tenés como la oportunidad, no tenés sos afortunado de no vivir todo ese tipo de cosas que se ven sometidas las personas de las periferias. Lo rural, cierto. Y cómo ellos pueden asemejar toda esta realidad, porque pilla que la película lo muestra muy bien y es muy cruda y es muy denso. A veces se hace también ver muchas partes, y de una escena en particular vamos a hablar, que fue la que me hiciste caer en la cuenta ahorita, y es que este país durante tanto tiempo ha estado construido bajo sangre. O sea, siempre la sangre ha sido como el motor que ha influido en este país, que hasta el momento se ha convertido en un negocio. Tanta guerra y tanta muerte que ha habido durante tanto tiempo, porque fíjate que todas estas guerras se vivieron ya hace muchísimo tiempo y sin embargo todavía se siguen viendo hoy en día. Es que es muy impresionante también la película cuando te muestran todo lo que han vivido toda esta gente de estas periferias y todo lo que se puede como asimilar detrás de todo ese papel que juega como el gobierno, los partidos políticos, porque mira que estaban los godos y toda esta guerra de partidos divididos. Por ejemplo, William Ospina dice algo muy bacano en ¿Dónde está la franja amarilla?, que es un ensayo más de bacano, que le habla ahí que siempre fue un mismo partido con dos caras. O sea, yo creo que ahí también se ve un poco en la película, mientras están ellos dándose plomo entre chulavitas y llaneros, están ellos en Bogotá tomando whisky con hielo y riéndose esa gente diciendo, sí, son unos arrancados. Sí, porque muy particular también porque en la peli se muestra toda esta gente, la alta, como por ejemplo el doctor que siempre está ahí como para seguir como meramente algo político, como siempre tomando café, y fue el que les dijo que se retiraran, que entregaran las armas, que no iba a pasar absolutamente nada. No, bien relajado. Ajá. Sí, tranquilo, simplemente viendo cómo se mataban los unos a los otros. Eso yo lo dije, es que sí, muy bueno. 5 horitas en lancha, mientras nosotros 8 días en caballo. Ajá. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, y es muy curioso también porque se ha vivido también en la inocencia. Por ejemplo, Canaguaro es un personaje, pese a que es muy férreo en sus decisiones y muy enojón y muy de esta clase, muy recio, muy bandolerista, así como de ese clásico también género de colombiano. No, y también la película tiene como un tono muy western, ¿no? Pero muy bacano porque es como muy colombiano, nunca se siente como que, sí, queríamos hacer un western colombiano. No, el man estaba pensando en la vuelta, pues, que era el conflicto de las guerrillas en los 50 en los llanos, pero implícitamente se toman elementos del western y quedan muy bacanos y muy... O sea, no se siente como forzado, sino que es como algo orgánico. Sí, es muy orgánico porque pese a que todo se desplaza, o sea, todo tiene un desplazamiento y todo converge en muchas cosas para que se preste como ese elemento western dentro de la peli. Porque si te fijas, todo el tiempo estos maricas sí tienen que llegar a un punto.
tienen que llegar a un punto y van parando a medida que tienen que llegar a ese punto. El punto es que les tienen que entregar unas armas para poder que ellos puedan seguir con la guerra, básicamente. Seguir con la guerra y poder tener esos suministros porque se están quedando sin ellos. O sea, no tienen con qué afrontar la guerra. Y si te fijas, cuando te decía lo de que es una construcción muy inocente. Siempre creer que el gobierno nos va a ayudar cuando sabemos que al final no. Exacto, imagínate, por ejemplo, una frase de Canaguaro cuando se está enfrentando con el profe, que le dice, no, es que eso ya está a punto de acabar. Son 5 años que llevan de guerra. ¿Sabes que me recuerda mucho eso? Cuando estábamos en el paro, que clásicos decían, ay, sí, ya nada, negociar con el gobierno. Pues, y al final, en todo en qué paro, pues algo muy parecido a yo siempre lo relaciono mucho. Algo muy parecido a Canaguar, como que, ay, sí, se acabó el paro. Bueno, entonces estos políticos rentabilizan el paro. Y ya cuando se monten esto, ya todo va a ser color de rosa. Y bueno, ya vemos que no. No, ya sabemos que no. Y además, porque fíjate que Canaguaro también lo menciona. Es que ellos ya eso va a acabar, es que ellos ya está a punto de acabar, pero no ha acabado. Llevamos más de 60 años todavía en lo mismo. No, yo incluso diría que más, porque uno pilla la historia de Colombia, casi que son 200 años, con periodos muy corticos de paz, pero casi que 200 años de guerras civiles ininterrumpidas. Y sí, continuas, sobre todo. Porque inclusive, como cuando te decía que ese país ha estado construido bajo la sangre, básicamente, es que no se desliga mucho a lo que estábamos viendo en la peli, porque fíjate que todos son estos desplazamientos forzados, que lo vemos, hay una imagen muy bacana de la peli cuando se muestra cuando queman ese pueblo de Antonio, que es uno de los que tiene que viajar con Canaguaro, a él le queman el pueblo, le saquean a la familia, y es como una imagen de todo el pueblo ardiendo, la gente sale corriendo inmediatamente de allí y se ven todos estos chulavitas, que los chulavitas eran como los paras de ese tiempo. Sí, los paracos. Los paracos de ese tiempo, pero obviamente vos me decías alguna frase muy bacana ahorita, que eran como que eran policías, pero pagados por el Estado. Sí, es que esa es la cosa, que con eso la policía estaba prácticamente muy politizada. Entonces eran como, pues todavía sigue siendo así, solo que ya más disimulado. Eran literalmente asesinos uniformados. Y está muy politizado, o sea, yo creo que se llaman chulavitas porque vienen de una región de Boyacá que creo que es chulavita o algo así, pero bueno, casi todos eran boyacos, que eran bajitos y morenos, pero muy bravos, o sea, esa gente no le comía pues nada a nadie, eran muy bravos, o sea, que si tenían que degollar a alguien, lo degollaban sin pensarla pues. Entonces, lo que vos hablabas de que esa cuestión de lo que pasa en el pueblo es demasiado fuerte. Sí, porque imagínate, entonces le queman el pueblo a Antonio. Y se ve esta imagen del pueblo ardiendo y viniendo toda esta gente en caballo, como unos jinetes del apocalipsis, por decirlo así. Haciendo pues a referencia ya algo más bíblico. Es que la imagen para una persona que toda la vida vive en un pueblo y que de un momento a otro vengan y que su mundo se hace pueblo, que nunca, porque antes la gente no salía casi de los pueblos, o sea, y si salía era muy cerquita, entonces como que su mundo era su pueblo. Entonces que vengan a quemarlo es como si le acabara el mundo. Sí, porque imagínate, toda esa gente ha vivido ahí toda la vida, o sea, ¿para dónde más vamos a coger? Es como, no se desliga mucho tampoco a lo de... Incluso ellos más adelante lo dicen, ¿no? De que le dicen de que, pues que cuando más adelante dicen que, sí, vamos a hacer la paz con el gobierno, ¿cierto? Entonces Canaguaro le dicen, él le dice, no, entonces ¿qué vamos a hacer? Si Antonio, pues ¿para dónde va a coger Antonio si ya no tiene pueblo? El profe lo dice. ¿Para dónde va a coger Antonio si ya no tiene pueblo? ¿Para dónde va a coger Antonio si ya no tiene pueblo? Y Canaguaro, ¿qué va a hacer si ya no tiene familia? Porque a Canaguaro también le matan a su familia. Es que esa es la cosa con las guerrillas liberales, o sea, a la gente no es que porque quisiera, sino que le tocaba. Si a vos vienen literalmente a matarte y a violentarte, ¿vos qué vas a hacer? O sea, nunca la violencia es justificable, pero están en una posición muy complicada. Yo quiero preguntarte a vos ya desde lo que has podido leer, porque vos sos una persona que ha tenido la oportunidad de leer mucho a lo largo pues de toda pues de todo el estudio que has... Sí, toda la vida. Toda la vida, sí, básicamente. Lo de los godos y todas estas vueltas, ¿eso es más o menos ligado a qué? Sino que eso viene pues incluso uno puede ir desde la Revolución Francesa, pues que está, no sé, entre parte histórica y mito, de que cuando
sacaban a Rey de encima y empezaron como que así, vamos a empezar con los derechos del hombre, desde que una asamblea, que ya no vamos a depender del rey. Antes hicieron una asamblea, ¿cierto? La famosa asamblea francesa, que fue como el primer congreso así a nivel mundial, pues como lo conocemos hoy. Antes los que están a favor del rey se hacían a la derecha del rey, y los que están y los que no están de acuerdo con el rey se hacían a la izquierda. Entonces siempre ha sido lo mismo, como que la derecha son los que quieren mantener el status quo, ¿cierto? Y la izquierda se supone por lo menos que los que no están de acuerdo con el status quo, ¿cierto? Como lo que llaman pues progresismo, pues que ya está muy tergiversado hoy en día. Entonces es como la idea central. Antes los godos, como que así queremos mantener, no sé, por ejemplo, que la iglesia siga manejando los colegios, y sigan pues estando mucho como la vida de la sociedad. No es como hoy en día que simplemente tienen una influencia pero ya no tienen poder. Digamos, con eso manejan un montón de propiedades todavía, pero ya no tanto, un montón de colegios, incluso la Constitución de 1886, que fue antes de la que está rigiendo hoy, decía que la educación se le da a la iglesia. Entonces imagínate ese poder de educar a la gente, que pues porque si a usted educan desde el principio de que rezar el ángelus todos los días, cosas así, ir a una misa diaria, rezar siempre para empezar las clases, eso ya transforma tu mentalidad. Y eso se vuelve muy doctrinante también, porque píllate si el problema siempre ha erradicado de los poderes y de los distintos poderes que se han venido a lo largo de la historia. Imagínate si todavía estuviéramos como bajo una doctrina católica o apostólica y romana, pues por decirlo así, porque fíjate que pese a que no se vea, como vos lo dijiste, pese a que no se vea tanto hoy en día, sigue teniendo muchísimo poder, sí, sigue siendo muy masivo. Y yo digo una cosa, pues que en general el problema, yo digo que no es tanto la religión, porque religiones hay muchas, ¿cierto? Y creo que no me acuerdo qué escritor decía eso. La cuestión con la religión es que hay gente que las vuelve más buenas y otros que lo vuelven más pailas, como por ejemplo lo que hablábamos de esa escena también del pueblo con la que manipula Antonio, y que salen ellos y queman ese pueblo y salen cantando la canción Reine Jesús por siempre. O sea, el problema no es la religión, el problema es la doble moral. O sea, si vos sigues la verdadera doctrina de Jesús, no hacías eso, no tienes por qué hacer eso. Y también otra escena donde, que también, si quieres también la podemos hablar más adelante, pero esa parte también, de que después de hacer una cagada, de quemar una casa a gente inocente, sacase el cuadro del Sagrado Corazón. O sea, digo que la cuestión está ahí, esa doble moral que lastimosamente seguimos teniendo mucho en este país. Pues la doble moral siempre ha existido, o sea, sí. Siempre es como tratando de hacerse bajo dos bandos y el bando que más me acomodo. Por ejemplo, lo vimos en las elecciones que pasaron recientes, que todo el mundo también se alió se estaban tratando de acomodar los unos con los otros, claro, y vieron que no podían recibir absolutamente nada de lo que el presidente actual les podía brindar, o de los que ellos le querían para ellos mismos en su forma egoísta, porque hemos sido prácticamente gobernados siempre por los mismos, que vos sabés más un poquito de esas vueltas. Siempre hemos sido gobernados por los mismos, y al ver que vos no te recibís una tajada, entonces vos te empezás a no le va a gustar. No, es que incluso puede que le den tajada, y actualmente lo están haciendo, le están dando tajada. Pero ¿cuál es la cuestión? Que antes vos estabas acostumbrado a tener tajada y a tener influencia. Y cambio ya no, puede que ya no tengas influencia. Y otra cosa todavía más jodida, pues lo que yo siempre he dicho, que es que los políticos están ahí a que la gente los insulte, pero los que mandan son los banqueros. Es como decir, Petro puede darle toda la plata que quiera al Partido Liberal, pero si esa ley que quiere pasar el gobierno no le conviene a Sarmiento Angulo, eso no va a pasar. Y eso es muy paila, porque fíjate que también es muy similar. Es que hablar de ese tema también es tan complejo, porque es desligar muchas cosas y poder encontrarle la comba al palo, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Que toda la vida haya sido así, o sea, tratar de que una persona que sea la que monopoliza prácticamente todo, sea la que tome las decisiones, eso no les deja mucho, o sea, eso deja que pensar en el sentido de que entonces sí hay alguien mucho más grande detrás de todo. Claro, es que esa es la cosa, es que yo creo que el presidente siempre, lo que te decía ahorita, siempre va a estar ahí a que la gente lo insulte y diga, es que es culpa de tal, pero es cierto, pero un presidente está muy manateado, sobre todo con los entes internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es como decir, vos puedes tener las mejores intenciones, ¿cierto? Pero
tu poder tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Básicamente lo que siempre quieren los políticos, siempre se reparten contratos de obras y contratos de un montón de plata y los puestos, ¿cierto? Y por ejemplo, con ese escándalo que salió en estos días, ¿por qué fue? Por puros puestos. Sí, es que imagínate que es que es muy charro porque todo vuelve a lo mismo. O sea, todo vuelve solo a escándalos, todo vuelve solo a puestos, a plata, a un montón de cosas, pero nunca se ve el hacer, nunca se ve lo positivo, nunca se ve absolutamente nada. Entonces en este país estamos sobreviviendo básicamente a punta de ¿qué? O sea, si nunca se hace nada para ninguno de los dos partidos, ni para ninguno de los dos polos. Sino que yo creo que, como lo que te hablaba, pues de que hablaba William Ospina, que yo creo que la cuestión es esa, ¿cierto? Que uno piensa muchas veces, es que son cuestiones políticas, ¿cierto? Incluso un amigo que llegó a estar en el Congreso me contaba de que uno veía a los de los dos bandos, los que se odian y se insultan y se dicen lo peor, guerrillero, paraco, ¿cierto? En el Congreso, almorzando en la cafetería del Congreso y hablando como dos personas civilizadas. Mientras en el canal del Congreso, bueno, ahí pues... Se mentan la madre, literal. Se mentan la madre. Entonces yo creo que también, en parte de lo que más allá de lo ideológico, siempre termina siendo eso. ¿Cómo vamos a repartir la torta que es el Estado? Que es un gran banquete, el cual hay que repartir. Y como dice el dicho, la cuestión no es que roben, sino que el otro robe y yo no sé el que esté robando. Como dice el dicho, roben y repartan, pero la cuestión es cuando a mí no me da. Como dice mi mamá también a veces, que robe, pero que robe un poquito. Más o menos es como similar a eso. Esa mucha la mentalidad que tienen los colombianos. Y como pues la otra vez que yo hablaba con un amigo, ¿cierto? Sobre todas esas cuestiones de las ideologías políticas. Y cuál es también yo que es el problema de esa base, pues digo que es un problema del corazón del hombre. Vos puedes ser de la ideología que quieras, pero si vos estás dentro de tu corazón mal, va a ser difícil que, o sea, si uno sigue siendo egoísta, sea la ideología que sea, siempre va a pasar lo mismo. Sí, porque y ahí vamos a hablar ya para la entrada de un poquito de lo que les decía ahorita, lo del director también. Dunab Kuzmanić. Es Dunab Kuzmanić, que o sea, ya falleció. Pero también es muy curioso porque el contexto de la peli se liga mucho a la historia de Kuzmanić porque es chileno, es colombo chileno. Exiliado. Porque estuvo trabajando en el gobierno de Salvador Allende, si mal no estoy. Sí, Salvador Allende. Y a Salvador Allende en Chile le hicieron un golpe de Estado, que fue lo de Pinochet, exacto. Y él le tocó exiliarse, como muchos directores, le tocó exiliarse y llegó a Colombia. Y acá fue donde decidió pues como contar muchas cosas, que inclusive es curioso porque una historia colombiana contada por un chileno. Y yo también digo una cosa, que digo que también fue así, porque yo creo que es muy difícil que, o sea, sí lo vieron, pero era complicado pues uno como colombiano, bueno, en ese contexto pues tan fuerte, como que llegar y contar una historia tan crítica, porque acá somos acostumbrados como que, y se ve como algo normal, como que, el que habla lo matan, como Jaime Garzón, porque habló, pues sí se lo ven como algo normal, no lo ven como que algo despreciable, pues o sea, eso debería como escandalizarnos como sociedad, no como que, pues como que algo natural, como que si se habla, es normal que aparezcan y lo maten y ya. Sí, porque también es muy paila lo que reveló Salvatore Mancuso en toda esta audiencia de la JEP, que reveló también quiénes fueron los que mandaron a matar a Jaime Garzón. Y yo creo que también se sabía, también pero literal, que le dijera a ella era como que más obvio pues. O sea, sí, obviamente como que lo reconfirma. Lo reconfirma, pero es que ya ver quién te lo está diciendo, o sea, es prácticamente una voz autoritaria que estuvo ahí, o sea, es una persona que, o sea, seamos honestos, esas personas no van a purgar absolutamente ya nada hoy en día. Sí, ya sabe que está hundido pues. Exacto. ¿Qué les queda? Regocijar un poquito con la verdad. Inclusive lo de la JEP está muy bien, porque o sea, da libertad a la verdad. Creo que era hoy, no me acuerdo, por estos días, que se estaba celebrando como el primer año de que la JEP sacó pues como el informe. Y bueno, yo también creo que esas películas nos sirven también mucho para lo mismo, pues lo que quiere hacer la JEP, hacer memoria. Y que, por ejemplo, para lo importante que fue el Bogotazo y toda esa época de la violencia, hay más bien poquitas películas colombianas que hablen sobre eso. Incluso, por ejemplo, el caso de Canaguaro es muy interesante, porque sobre todo el contexto y porque la razón de por qué hayan tan poquitas relativamente por lo importante que fue películas sobre la violencia es el hecho de que le explica pues lo que pasó con Canaguaro,
de que a Canaguaro la estrenaron durante lo que llamaban el Estatuto de Seguridad, durante la presidencia de este man, es que Julio César Turbay, que se lo gozaban mucho porque el man hablaba así como todo nasal, que el man, pues el man no sabía ni hablar, el man era una hueva pues básicamente, solo que estaba en la rosca, y se colocaban los corbatines todos bobos, pues el man era una hueva pues. Y entonces pues era una hueva, pero era bastante facho pues. Entonces el man se decretó lo que llamaban el Estatuto de Seguridad, que era básicamente estado de sitio. ¿Y eso qué significa? Que la Constitución es un papel mojado, que a vos el ejército por sospecha, te podía coger y torturarte. Y no iba a pasar nada, y eso pasó mucho. Con la justificación de que en ese momento estaban muy reveladas las guerrillas, ¿cierto? Y precisamente en ese contexto tan fuerte sale Canaguaro, cuando precisamente el M-19 está empezando a hacer sus primeras acciones. Entonces el gobierno estaba súper alterado, ¿cierto? Entonces claro, salió Canaguaro, duró 2 semanas y le fue muy bien, porque la gente como que hay una película sobre la violencia, mucha gente le tocó vivir eso, pues giró mucho interés y la censuraron. Y esa fue también una de las razones por las que Donald Kuzmanich no es tan conocido, de que la mayoría de las películas de él o se perdieron o la censuraron, como el caso de Canaguaro, pues que me parece muy triste porque es una película que yo creo que si no le han censurado sería como muy recordada por la gente. Sí, inclusive están tratando, porque yo creo que hay alguien que la tiene recuperada en un buen formato. Está en la plataforma de Cineco Plus, pues igual quien ve eso, que es de Cine Colombia. Sí, además de... Pues sí, es que todo el mundo que ve Netflix, HBO más, Prime, ya, pues, ya es que... Aunque imagínate que Prime hay mucho título colombiano también, sí, es muy curioso. Que en esto ya estaba escuchando de que es mera vuelta, de que, por ejemplo, que muchas películas colombianas que antes se le veían a Netflix, se están cogiendo para Amazon, porque creo que HBO como que también hace esa misma apuesta en Netflix, que es sacar originals. Entonces ya Netflix, no, o sea, compra Los Reyes del Mundo, pero ya, compra como que, fue pucha, la película colombiana que más le fue bien. Pero en general lo que ellos quieren hacer es hacer puras series originals. Como que, esto solamente lo tenemos nosotros y ya. Como que esa es como la ruta que tienen ellos como empresa. Sí, el enganche. Entonces todo el mundo coge para Amazon, y Amazon está lleno de películas colombianas, afortunadamente, porque si no, ¿para dónde iban a coger? Sí, pues, yo me sorprendí la vez que tuve la oportunidad de tener el Prime y ver tanto título colombiano, porque inclusive en RTVC Play también es otra plataforma que te brinda también mucho título colombiano. Y no solo es lo típico de narcotráfico, también es mucho título por decir algo, la peli que estábamos hablando ahorita de la animación. Y pelis muy alternativas, por ejemplo está Virus Tropical, que a mí me parece que es una de las mejores películas colombinas que hay, no solamente animadas, sino en general. Y La Mansión de Araucaima también está buena, restaurada. Ahí también, restaurada. Entonces eso es mucha cosa ahí como para hacer el paréntesis pues y cerrarlo. Por ejemplo, hablando de narcotráfico, es algo muy curioso que Donald Kuzmanich también fue pues que la primera película sobre narcotráfico en Colombia la hizo él, que es Ajuste de Cuentas, y también fue muy censurada por lo mismo, porque habla de las relaciones incluso mucho antes después de que empezara a pasar todo esto de la persecución de Pablo Escobar, antes después de que incluso pues se visibilizara el problema del narcotráfico, que era pues como la relación entre el gobierno, gente del gobierno y los narcotraficantes, y también fue muy censurada. Es que, o sea, eso fue como el karma de él. De por sí Focine, pues que era como la empresa pues del Estado que les prestaba la plata. Imágenes de ese tiempo. Y les prestaba la plata. Pues tuvo muchos problemas con Focine, y por otro lado con la censura, porque él era un rebelde pues. Él lo que quería era contrarrestar el poder. Y en ese momento eso era complicado. Complicadísimo, porque... O sea, es que el tener el poder y el control de algo es prácticamente imposible, y más estando en este país. Como yo lo hablaba esta semana y le decía no recuerdo a quién, es que para mí, ya desde un punto ya más personal, el país que es más difícil de gobernar es Colombia, para mí. Porque es que vos le tenés que responder y darle cuentas a un montón de gente, y solo es una persona que toma las decisiones, como vos lo decías, que son los banqueros en este caso. No, y que esa es la cuestión, pues, que a vos todo el mundo te insultar, ¿cierto? Y decir, pues, esté el que esté, sea la ideología que sea, ¿cierto? Y lo que no saben es que a vos llega y te dice, no sé, yo no sé quién citó, el Fondo Monetario Internacional, pone esto o te aumentamos el interés de la deuda, y eso va a hundir tu país, va a hundir el PIB, te hallar a la mierda, pues. Como lo que pasó en Argentina con el Corralito en el 2001. Incluso eso lo decía hasta Cristina Fernández, la presidenta argentina. Ella la estaba entrevistando a una periodista. Es que antes ustedes los políticos, ¿cómo manejan la vuelta? Y ella dice, no. Es que nosotros políticos dependemos de
unos numeritos en una pantallita. ¿Qué son esos numeritos? Las acciones en Wall Street, ¿cierto? Por ejemplo, pasa esto. Ecopetrol empieza a valer cero. Que en buena parte de eso depende del gobierno colombiano, que son de las regalías de Ecopetrol y de hidrocarburos, petróleo y carbón, ¿cierto? Eso de cada cero, ¿cierto? Eso empieza a cada cero. Parce, de FAUPA al país, o sea, no tiene el gobierno como pagar la educación, todo, pues, o sea, el estamento del gobierno se cae. Imagínate, yo eso que vos me estás diciendo no lo sabía, por ejemplo. O sea, imagínate vos quedarte en ceros por completo. Y también le pueden hacer a un país lo que llaman la fuga de capitales. Que de un momento a otro, no, ya todos los capitales extranjeros se van para otra parte, ¿cierto? O sea, si el verdadero poder lo quiere hacer, lo hace. Y es muy curioso también porque fíjate que pese a que todo es un engaño, en la peli también se ve mucho. Porque ellos pretenden ir al punto donde necesitan recoger las armas y les prometen un montón de cosas. El oro y el moro como... Sí, les prometen incienso, mirra y oro. Les prometen un montón de cosas, sí, decirles que van a trabajar para el Estado, si mal no estoy. Sí, que les van a repartir tierras. Que les van a dar las tierras, que un montón de cosas. No, y que ellos decían como que, sí, se va a hacer la gran marcha final para acabar la guerra. Sí, siempre pasan lo mismo, siempre es, sí, y siempre lo alargan, como que, sí, vamos a llegar a este punto y ya todo va a ser mejor, ¿cierto? No, pero es que, porque, no puede, porque tal cosa, o sea, siempre es como una excusa para no hacer lo que tenían que hacer. Pero estuve leyendo que el gobierno que siguió después de la muerte de Gaitán fue el de Rojas Pinilla, si mal no estoy. Pues, es que es muy complicado, porque primero, lo que pasó durante el gobierno que estaba durante el Bogotazo era Mariano Ospina Pérez. Ajá, sí. Que es hablando de las familias que toda la vida han manejado Colombia, los Ospina, ¿cierto? Que hay como otros presidentes que eran Ospina. Ese man, pues, que se hizo pues como un huevón, pues, y no hizo la mayor cosa. Y después montaron al más facho de este país, que hablando de eso, pues, o sea, lo que hablamos también es la cuestión de la religión, ¿cierto? Que hay personas que lo hacen mejor, y hay personas que se escudan la religión, sobre todo para tener poder, y también para hacer sus fechorías y decir, sí, el que reza y peca en pata, ¿cierto? De ese manera, pues, un facho, incluso el man, hay filtraciones de que el man era admirador del fascismo, pues, europeo, de Hitler, de Mussolini. Imagínate. O sea, el man era, pues, o sea, incluso los godos de acá le tenían miedo porque decían, no, ese man, o sea, si nosotros éramos godos, ese man era el más godo, pues, con el más exagerado. Y ese man se montó, ¿cierto? Laureano Gómez, incluso ese man fue el que consagró el país al Sagrado Corazón, que eso es muy relevante en la película, porque incluso muy bacano, porque con la imagen nos muestran eso, que estamos en una estación de policía, ¿cierto? Que sabemos todas las cosas malas que han hecho durante la película y que hicieron en la vida real, ¿cierto? Y en la estación de policía vemos un cuadro del Sagrado Corazón, ¿cierto? Como que nos dicen, vea, esta gente sigue el Sagrado Corazón, pero a las mismas cochinas que hace. Y entonces ese man fue el que se consagró el país del Sagrado Corazón. Mi hermano pues estaba muy enfermo y le entregó el poder como a un man que se llama Rafael Urdaneta, ¿cierto? Que era pues básicamente títere de él, ¿cierto? Entonces este Laureano Gómez se quería volver a montar. Entonces tanto liberales como conservadores dijeron, no, ese marica está muy loco. Antes le dijeron a Rojas Pinilla, venga, ayúdenos, móntese usted. Y Rojas Pinilla ni corto ni perezoso, iba, pues bueno. Y así como si nada, como Pedro por su casa se fue montando allá. Sí, incluso dicen que fue un golpe blando, pues porque ese man no disparó un solo tiro para... Pero en todas maneras se sigue leyendo que fue un golpe de Estado. Claro, no deja de ser un dictador. Un golpe de Estado de todas maneras. Pero pedido por la misma oligarquía acá. Imagínate, inclusive, pero lo que no entiendo es, ¿Rojas Pinilla era godo o era liberal? Es que lo que te decía, que a los dos lo llevan a montar, ¿cierto? Pero es que Rojas Pinilla está como muy en el contexto de Latinoamérica entre los 50s y los 80s. Que básicamente toda Latinoamérica estaba manejada por dictadores, ¿cierto? Sí. Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay también, pues prácticamente toda Latinoamérica, Brasil también. Entonces los dictadores básicamente iba pues como muy por el lado de Perón, que Perón era como que sí soy dictador, pero le doy beneficios a la gente para que no se rebelen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, él creó el SENA, amplió mucho los ferrocarriles, ¿cierto? Pero no dejaba pues de ser un dictador y de ser un gobierno autoritario. Inclusive se quería seguir arraigando en el poder después. Sí, pero incluso pues ese man por lo menos como cuando pilló como que ya la gente no le estaba copiando mucho, como que no, bájese,
el man le entregó el poder a una junta militar, y esa junta militar después le dio el poder a, pues sí, sin elecciones otra vez libres, que después de que se bajó esa junta militar, que no duró como 2 meses después de que Rasputin entregó el poder, se creó el Frente Nacional, que fue una michería entre lo que te decía ahorita, un mismo partido con 2 caras, que era como que se turnaba el poder. O sea, eso no. Ah, y ya empezaron a turnar el poder, sí. Y eso es una. ¿Cuánto tiempo era? Eso fue como en los 50, como hasta los 70. Pero entonces eran 4 años, en ese tiempo eran todavía 4 años, ¿cierto? ¿O 5? Sí, eran 4. Y la cuestión era pues que eso, esa democracia no tenía nada. Si ya se sabe que se van a turnar el poder, ¿qué democracia va a ser eso? Una posada. Y ya de por sí la democracia es una ilusión, cuando eso era todavía más ilusión. Perdón. Ilusión en la que vivía también Canaguaro. Sí. En el momento en que cuando les iban a entregar las armas, les entregaban todo este discurso político soñado, e inclusive que algunos las entregaron, mientras que Canaguaro dijo que no. Pero Canaguaro a la final fue muy inteligente, porque tristemente eso no pasó en la vida real. Exacto. Pues la figura de Canaguaro está muy inspirada pues como en la figura de Guadalupe Salcedo, que fue este guerrillero liberal, pues que era un campesino, campesino a caballo, pues muy distinto a lo que fue la guerrilla después, que eran comunistas y que bueno, hicieron todas las masacres, pues, o sea, era muy distinto porque eran campesinos a caballo, que estaban bravos porque mataron a Gaitán, básicamente eso, y tenían como 60.000 llaneros bravos, recios en el llano, que los conservadores estaban cagados del mío en Bogotá, porque en cualquier momento pues podían, no tal vez no tomarse el poder, pero sí era como incómodo para esa clase política, porque incluso pues ellos querían algo pues muy sencillo, que eran tierras, ¿cierto? Que repartían las tierras, porque incluso es otra cosa que en Colombia nunca se ha podido, una reforma rural. ¿Una qué? Una reforma rural. Ah, una reforma rural. Pues ya. Que incluso uno pilla que son casi todos los países se ha dado, pues como que hay una reforma rural, porque acá las tierras están muy en manos de muy poquitos todavía, o sea, todavía como, haga de cuenta, en la Edad Media, un señor con un montón de tierras, pues hay literalmente todavía haciendas que son básicas, o sea, todo un corregimiento, una misma hacienda, o sea, y eso son miles de hectáreas. Pero ahí hablando de tierras también un poquito, y como vos lo decías, que eso le pertenece a unos cuantos y muy contaditas personas, también es la ilusión de vos entregarle unas tierras a alguien que no tiene absolutamente nada. Sí. Y de todas esas personas, porque mira que se muestra una elipsis, como un correr del tiempo muy largo en que esa gente se quedó esperando. Y Canaguaro con otras dos personas, que creo que fue el profe y otro más, no Antonio. recuerdo bien, que son los que decidieron seguir alzados en armas, seguían en el monte, mientras que a toda esta gente que le prometieron todo el oro del mundo, a matarlos, los empezaron a matar sistemáticamente. Eso también pasó en la vida real. Por ejemplo, la historia de Guadalupe Salcedo otra vez, que él estaba muy parcheado en Bogotá tomando en una cantina, salió a la policía, oiga, salga. Y él, como ya sabía lo que le iba a pasar, como que se hizo el bobo, pero al final sí tuvo que salir, salió con las manos en alto, y ahí lo mataron. Los chulavitas, de nuevo. Es que esa es la cosa, es que si vamos a hablar de chulavitas, es como, volvemos a repetir que son como unos paramilitares. sí, básicamente eran paramilitares uniformados. Sí, epa. De policías. O policías, eso. Como lo decías ahorita, eran que hoy en día se ve un poquito menos, pero que esa vez estaba como muy rimbombante. Sí, es que ya es como dicen que está tercerizado, o sea, antes era como mano propia del gobierno, y ya fueron tercerizando porque ya no es como les convenía tanto. O sea, como que todos saben que están actuando a favor del gobierno, pero ya no les convenía tanto que pues, o sea, que llevan uniformes oficiales. Sí, porque eso es muy curioso también, y eso no me desliga tampoco de pensar en una película que se llama Cóndores no entierran todos los días, que también es escrita por Kuzmanich, si mal no estoy. Sí, es que Kuzmanich, la historia de él es muy interesante porque, o sea, el man era chimachete, como que intentó hacer cine todo lo que pudo, pero obviamente acá en Colombia, pues si todavía es complicado hacer cine, y usted decir que va a ir solamente a hacer películas. Él, por ejemplo, también fue guionista o libretista de Don Chinche, que Don Chinche, se le pregunta a toda la gente que tenga más de 40 años, ay sí, Don Chinche, que era básicamente pues como un personaje así del pueblo, pues, creo que también era volador, ¿no? En Volador, sí. Creo que tener noción de que sí. Pues yo nunca me lo vi, porque eso es como en los 80s. Y pues, o sea, y también creo que director de fotografía de esa serie.
Y pues él como que en la serie también intentaba explorar como esos temas de injusticia social y como pues, o sea, como que él era como muy inteligente, pues como que hacer lo que podía hacer, como que no siempre puede hacer películas, antes también puede hacer televisión. Incluso él también llegó a ser como parte de ese gremio de la televisión acá en Colombia. Incluso hay varios actores de esa época que son como muy icónicos acá en Colombia, por ejemplo, Pepe Sánchez, que incluso yo creo que Donald Guzmánich está casado como con una hermana de algo así. Entonces, incluso él llega a Colombia por como enlace con él y él lo pone pues a camellar pues con la televisión de acá. Pero imagínate en lo que se convirtió, que fue prácticamente el que tuvo como esa visión, el que pudo entender como esa visión general de todo el contexto político colombiano. Inclusive, imagínate, como te lo decía ahorita, fue un chileno el que hizo una película de un bogotazo y que él fue el que la adecuó como más al orden común y el establecido, el que prácticamente fue lo que más realista que pudo ser. Sí, porque es que también se habla mucho pues que en esa época el cine colombiano era básicamente como imitar como la comedia mexicana y hacer melodramas, como hacer como ahora pues también pasa, como hacer telenovelas de 1 hora y media, ¿cierto? Sí. Y él sí como que no. Él fue yo creo que también uno de los que empezó, pues que es tan importante para el cine colombiano, Donald Guzmánich, como que no, contemos con imágenes, no solamente con palabras y con como lo que llaman las cadenas parlantes en la televisión, como que sí, pues que todo lo dicen los personajes, sino que por ejemplo hay escenas muy bonitas en Canaguaro, por ejemplo al principio también cuando está hablando ese comandante que dice que Canaguaro dice que es el mandamás de los llanos, las guerrillas de los llanos, que está pero hablando, de un lado, o sea, es como que también están repartidos, como que cuando existían las FARC, bueno, existían, tenían como frentes. Sí, era También, algo parecido. Era algo pues, parecido así como en la peli que antes, se veía. Antes está ese comandante hablando con ese man del partido liberal, pues que... y entonces él le dice, pues hay cuando él le dice, sí, entonces vamos a hacer una amnistía. Y este comandante mira a este político como que yo no te creo nada de esa amnistía. Y el man no dice nada, pero con la mirada ya lo dice todo. Pues yo creo que también eso está muy inspirado en el western, que hay muchas miradas como frías que lo dicen todo. O sea, no necesita decirte nada para decir que se le parece una mierda, pero, o sea, así como haga de cuenta John Wayne así. Que no te creo absolutamente nada dice lo que todo. me dice, sí. Pues si hay gente muy dura, pues y los llaneros, pues gente que es muy desconfiada de por sí también. Y también por lo mío, porque tienen contextos muy duros, que es de, no sé, te toca arriar ganado, quién sabe por cuánto tiempo, y lidiar con una cabeza de ganado no es, o sea, tenés que ser fuerte, pues, o sea, no. No, y también existía algo muy curioso que fue esta escena, o sea, que no deja de asemejarse a lo que vivimos hoy en día, que es como que tenían que pagar una parte por estar transitando con las reses. No sé si te acordás de esta parte. Sí, es que son como impuestos. Impuestos, epa. Que hoy en día también se vive con lo del pago de las vacunas. De las vacunas, exacto. Porque píllate que eso es prácticamente cuando paran a toda esa gente que va por estos llanos. Sí, que están arriando como ciento y punta de cabezas de res. Y esas reses son de quién, son de tal, nada de ligado a lo que, por ejemplo, mi abuelo vivió también mucho eso, que él pasaba con sus reses y que le decían, ¿usted quién es? ¿Para dónde va? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace con esas reses? ¿A quién se las robó? Eso es suyo. ¿Cómo hace para demostrarme que eso es suyo? Tiene que tener el salvoconducto. Exacto, el salvoconducto de que eso sí fuera suyo. O sea, es muy triste también, pero pese a que en ese tiempo ellos no eran como los malos del todo, también imponían cosas. También imponían muchas cosas. O sea, es como que también esa dicotomía que hablábamos ahorita, dos caras de una moneda. No, y también, pues sí, obviamente ahí la guerrilla también está pues como idealizada, aunque no llegan a ser pues las barbaries que hizo las FARC después. Ajá. Obviamente mientras vos tengas las armas eso se va a prestar para muchas cosas malas. Exactamente, y ahí es cuando todo eso se va al carajo, cuando empieza el narcotráfico. Claro, pues pero eso es mucho después. Pero eso es mucho después, pues sí, obviamente. Por ejemplo, a mí, sí. Pero no sigue desligado también, porque ya después de todo este romanticismo, pues como de lo que hemos expresado de la peli, que está muy bien hecha, que tiene un objetivo pues muy claro para entregar, pero todo se va al carajo cuando empiezan todas estas películas del narcotráfico a mostrarnos otra cara totalmente diferente de la moneda. Sí, y pues también hay algo curioso con eso de las películas del narcotráfico acá en Colombia, pues de que está mucho como en el ideal de la gente, como que si todas las películas son
comedias tipo Dago, pues que no están mal. Que para que la gente sepa, son las que alimentan prácticamente la industria colombiana. Pues, pero la cosa, pues, que como que antes solamente cree que hay esas dos posibilidades, o películas de narcos o esas comedias de Dago, ¿cierto? O bueno, pues, o tipo, pues así, comedias, pues lo que llaman comedias ligeras. O sea, como que se tiene mucho esa ideal, pero en realidad hay muchas, o sea, se estrenan muchas películas por año, pero esas son las que terminan siendo comerciales. Y también yo creo que últimamente se tiene como mucho esa idea del cine colombiano por Netflix, por Narcos. Porque aunque Narcos lo hicieron acá y habían directores colombianos, no deja hacer una producción gringa. Pero como que se tiene mucho esa idea, o sea, pues como es lo que ha visto más la gente como de Colombia, pues. Sí, Vino y Pablo. Ah, claro. El rockstar de colombiano prácticamente, que en cualquier parte es un rockstar. O sea, si vos le hablas a alguien de Medellín, no hay nadie que no conozca a Pablo y que lo trate de poner como un rockstar. O sea, es que... Eso es lo triste también un poco. Es que yo creo que también es por... Yo digo que, sobre todo el sitio tan famoso, porque en un momento en que una sociedad empobrecida, ¿cierto? Y ver que alguien que viene, pues que venía relativamente desde abajo, de a pie, sí, llega a tener tanta plata, es como que, uff, pues y más en nuestra cultura antioqueña, pues es como que, ay, sí, consigue el plata como sea, ¿cierto? Entonces como un superhéroe, pues como llegar a tener ese poder, pues o sea, entonces yo creo que es por eso que como que se tiene ese ideal. Y también por lo mismo, que el mismo Hollywood se ha encargado de vender como esa idea de... Una imagen totalmente diferente, sí. Pues y por lo mismo, porque no tuvimos que sufrir, porque no tuvimos que sufrir las bombas, ataques sicariales, como por ejemplo, vos le preguntas a alguien que haya sido policía en esa época y te va a dar una imagen totalmente distinta de lo que pensaba, pues porque, pues, ¿cómo fue que la vuelta de que cobraron 1 millón por cabeza de policía? Sí. Imagínate, pues, o sea, es una barbarie. Incluso hay antitutoriales del colombiano que decían, Medellín amaneció como Beirut, que fue que en el Líbano, que vivió una guerra pues así súper fuerte en esa época. Y imagínate pues que una ciudad quede tan devastada para decir que quedó como una zona de guerra, que sí era una guerra, pero era como una guerra como, a la vez sí era como, está muy presente y a la vez como no tanto. Incluso pues yo creo que, no sé si a vos también te ha pasado, que uno habla con gente que vivió en los 80s y los 90s y decía que ya le daba miedo pues como ir al centro, que ay, si iban a colocar una bomba. Sí, imagínate. De eso no se acuerda la gente, de esa como visión idealizada de cómo se idealizó, o sea, de eso no se acuerdan porque la manera en que se idealizó a este personaje fue tan grande que hay mucha gente que inclusive todavía lo admira, pues, obviamente. Y que de por sí no se le puede negar las cosas buenas que hizo, no, que también hizo muchas cosas pues, buenas. Yo que se pasa en muchas culturas, Exacto, sí. Por ejemplo en Mongolia, en estos días estaba pidiendo un video en Mongolia y en la plaza central de Ulan Bator, que es como la capital de Mongolia, tienen una mega escultura de Genghis Khan sentado en un trono. Y se pone a ver quién era Genghis Khan. Y Genghis Khan era un hijo de puta. Era un hijo de putas. Y incluso dicen que pues que mucha de la pool genético de Asia, mucha gente tiene como que es descendiente de él, porque él donde llegaba violaba 8 o 10 mujeres. Ajá. Como que mujer bonita que vivía en un pueblo que él llegaba, como mujer bonita que él abusaba. Sí. Imagínate, un violador masivo, romantizado. Y digo que siempre va a pasar, pues, porque es que también se vuelve como un ícono. Y sobre todo porque él han tomado fotos que son bastante icónicas también. Por ejemplo, esa foto de la cárcel. Entonces como que, uy, sí, un bandolero que iba en contra del gobierno. Cuando pues, por ejemplo, la verdad historia de Pablo Escobar, que es muy interesante. ¿Por qué llegó donde llegó? Por la CIA. Porque básicamente la CIA necesitaba financiar a unos paracos de Nicaragua que llaman los Contras, que estaban peleando contra unas guerrillas que en ese momento ya eran poder en Nicaragua, que era Daniel Ortega, que es un dictador, que lleva un montón de tiempo en Nicaragua. Necesitan tumbar a Daniel Ortega, pues, y los Contras eran los paracos que lo querían tumbar, ¿cierto? Pero la CIA le negaron el presupuesto para financiar esos Contras. Entonces, ¿qué hicieron? Mandémosle cocaína. ¿Y dónde traen la cocaína? Sí. De acá de Colombia. O sea, básicamente fue la CIA lo volvió lo que fue, ¿cierto? Pero eso nunca lo van a contar. O bueno, casi no lo cuentan, pues. No, pues obviamente cuántas cosas no habrán contado, pues tampoco. Por ejemplo, incluso dicen que los primeros que llegaron a quebrarlos, pues, fueron los paracos que han contratado unos israelíes que también tienen un sistema de geolocación. Pues, o sea, hay muchas teorías, pues, pero el hecho es que hay muchas cosas que, o sea, que si se supieran, no, pues ya como que se caería esa visión tan idealizada que tienen de... Exacto.
Porque inclusive vos que decís lo de Nicaragua, escuché la noticia de que Bukele también se quiere volver a relanzar otra vez a la presidencia de Nicaragua. Sí, es que No, perdón, es El Salvador. ¿Yo para dónde voy? Ya soy borracho a rula. Pues, pero sí cerquita. Sí, es cerquita, pues. Es Centroamérica. No es como tan desligado, pues tampoco. Compro, retomando también, a mí me parece muy teso, como en el contexto que salió Canaguaro, pues, o sea, el valor que tuvo ese man de Kuzmanich para sacar una película, o sea, lo que te contaba, está el estatuto de seguridad, que literalmente por sospecha el ejército te puede coger y meterte por allá unas caballerizas del ejército y torturarte, ¿cierto? Pero solo por el mero hecho de haber hecho la peli. Pues, por sospecha. Exacto. Pero sí. uno sabe cómo es este país, uno saca una película hablando de algo y ya, no es que eso es guerrillero. Ah, obvio. Imagínese, y literalmente tocaba ese tema, el origen de las guerrillas. Como lo que pasó en las últimas elecciones, si tú no pensabas como lo ya establecido políticamente, vos eras literalmente un guerrillero. Y también del otro lado está decir, si vos no pensás como yo, entonces sos un facho, sos un nazi, sos un paraco. Siempre está como esa falsa dicotomía de como que, si no pensás como yo, entonces eso es lo peor. No, y siempre se van a los extremos, a los altos extremos. O sea, no es que no, comunismo, pero comunismo extremo así súper radical, socialismo así súper radical extremo. O sea, todo es como hacia los extremos cuando hay algo que se amenaza que no va como en la línea de conducción regular. Sí, y es que la cosa que es que el contexto de Colombia siempre ha estado como que siempre muy caldeado, o sea, como que no hemos podido aprender como que, bueno, este parcero piensa distinto a mí, entonces, bueno, todo bien. Es como que, no, entonces hay que pelarlo porque, no, este es un paraco o condenarlo pues, como dicen, hacerle un asesinato de personalidad. O sea, entonces no, ya se queda fichado como paraco. Entonces ya no te invito a nada, ya vos ni en las fotos, pues. Por ejemplo, cuando se parchaba mucho en las marchas, también pasaba mucho eso, que se señalizaban mucho a las personas que hacían prensa libre y que las perseguían inclusive mucho hasta llegar a sus casas para ficharles el lugar de donde claro, es que siempre vivían. hacen y como para el gobierno, que pues yo creo que hay pocas cosas que los políticos les dé tanto miedo como la gente en la calle. Uh-huh. Porque, o sea, porque si de por sí era obvio que no los quieren, así es todavía más obvio que no los quieren. Sí, obviamente, porque es que no hay nada, como le decía inclusive Gaitán, o sea, el propio pueblo es el que tiene el poder, y eso es lo que hoy en día todavía no hemos podido aprender. O sea, lo aprendimos en las elecciones, pues escogiendo a alguien no, ¿cómo se puede decir? Desligado de lo lineal. Pero igual digo que también en parte de lo que sería ideal es que como que se entienda de que el poder no está en lo que te decía. Compro el partido ideal, nunca va a votar en contra, nunca va a votar a favor de una reforma que no les genere a ellos algo. Porque por ejemplo, Sarmiento Angulo les da como 5.000 millones de pesos al año. Entonces vos no vas a pelear contra la cuchara, contra quien te da la plata. Por ejemplo, eso también es muy triste, porque también lo estaba leyendo y tuve una discusión también de cómo se pretende votar una reforma si no van a debatirla. O sea, cómo se pretende hallar puntos buenos y puntos malos si no se debate algo. Sino que va por la misma línea. Uh-huh. O sea, si vos sabes que tu verdadero jefe, el verdadero poder te dice, no, es que vos no puedes votar en contra de eso, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, vos no tenés ni que alegar, dar tus argumentos para decir que porque eso es malo, sino simplemente no vas y ya. Sí, también es fácil. Por eso sí, pero también va muy ligado a que entonces cuando se va a poder encontrar un punto medio. Entonces no va a haber nunca un punto medio, ni vamos a estar de acuerdo los unos con los otros. Si no se debate algo, para que vos continúes y redondees la idea, si no se debate algo y se encuentran puntos medios para establecer con cuáles vos estás de acuerdo y con cuáles no, y poder debatir los que no estás de acuerdo y poder generar una modificación. Es que yo creo que esa también es la cuestión, es como un Canaguaro, ¿cierto? Por ejemplo, los dos hacendados que muestran ahí, unos hijueputas pues se supone que ellos están a favor de Canaguaro, ¿cierto? Sí. O sea, lo que te quiero decir es esto, que al final no importa cuántas ideas tengas, lo que mueve al mundo son los intereses. Exacto, entonces, es correcto. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, sí, yo soy liberal, ¿cierto? Pero en la final le terminan metiendo el cuchillo por detrás a Canaguaro. ¿Por qué? Porque eso es lo que les conviene. Y les aseguro que si lo que les conviene sería ser conservadores, también serían conservadores. O sea, no importa
vos como te identifiques, ¿cierto? Es como, por ejemplo, también ahora con muchos youtubers hablando de lo que estás hablando de la prensa libre. Muchos youtubers que, ay, sí, que yo soy antigobierno, que yo no sé qué es cierto, pero entonces que el gobierno que ellos querían, entonces ya les están dando contrato, ¿cierto? Entonces ya no vas a salir a hablar nada malo que pasa en este gobierno. Entonces es la cosa, también como que uno ser consciente de eso, como que al final lo que termina moviendo algunos son sus intereses. Y por ejemplo a mí también me gusta mucho ese Canaguaro, de que muestra mucho eso de cómo la gente siempre termina siendo traicionado por los politiqueros de siempre. O sea, por ejemplo, las protestas, de los que hablamos ahorita, ¿quiénes fueron los que aguantaron gas? Los que aguantaron esas... La gente de a pie. ¿Y quiénes fueron los que tuvieron, pues los que terminaron sacándole réditos al paro? Los políticos, ¿cierto? Y políticos, y mucho fue los días así más icónicos del paro, se tomó la foto con los escoltas y chao. ¿Quién tragó ese gas lacrimógeno? ¿A quien terminaron cascando? Y matando. Y también las violaciones que se dieron, la gente de a pie, ¿cierto? Antes, ¿y quién, lo que te decía? ¿Quién menos redituando eso? Los políticos. Sí, porque inclusive también se hacían imagen con eso. Y podían como llegar un poco más a la gente. Y aprovecharse de esa... Exacto. Aprovecharse como esa rabia que la gente tenía contenida. Y también como esa indignación, esa es la palabra indignación. Porque si algo vende es la indignación, es como las emociones más fuertes, ¿cierto? Como que, yo estoy indignado, entonces puede que ese manica me caiga también, ¿cierto? Pero con tal de que no queden, este man que estamos, los mismos con los que este man está montado, entonces yo voto por el bando opuesto, ¿cierto? Y también como lo que te decía ahorita, la ilusión de la democracia, ¿cierto? Como donde esa gente, pues, o sea, que te decía, por ejemplo, con los banqueros. Por ejemplo, lo que pasa con este gobierno es que esa reforma tributaria que pasó la otra vez, que le quitaba todos los impuestos a los banqueros, eso no lo van a quitar. Lo mismo, pues, o sea, pues lo mismo que en Canaguaro, que a la final no se han tocado los intereses, por ejemplo, también lo dicen esos hacendados. No, que en este país ya ninguna inversión va a valer nada. O sea, ahí dicen lo que a ellos les importa, las inversiones, ¿cierto? Y eso te aseguro que, independiente del partido político, las islas máximas capitales que hay en ese país no los van a tocar. ¿Por qué? Porque saben que si meten con ellos, al otro día ya les saben lo que le hicieron a ese peruano. Al otro día sale el Congreso y le dice una moción de censura y montan al vicepresidente. Sí, porque eso también es un riesgo muy grande. O sea, por ejemplo, cuando se hacían como las mociones de censura a Molano, que si era Molano, ¿cierto? Sí, que con eso no pasó nada, por lo mismo. Porque ese man está defendiendo un interés. Por ejemplo, con todo lo que pasa con todas esas azucareras en el Valle del Cauca. Lo mismo, el problema de la tierra. Que te acumula un montón de tierra, que los indígenas reclaman, pues y también es menos problema porque también, obviamente del otro lado también hay mucha gente que se quiere aprovechar esas luchas sociales para sacarle ventaja, como él dice, para sacar en un río revuelto. Pero también como lo vemos en Canaguaro, pues de que se aprovechan de esta gente, es como decir, por ejemplo, a estos hacendados nunca les pasó lo que le pasó a Canaguaro, aunque después sí, pero pues de una forma distinta. Con esta Yolima, que es la novia de uno de los hacendados, incluso pues se ve que como que a no le importa mucho. O sea, a ellos no les pasó de que les quemaran la casa, que les quemaran el pueblo, que les mataran toda la familia. Entonces ellos no van a sentir como ese fervor que sienten esa gente que está metiendo el pecho a la guerra. Sí, porque inclusive es muy fuerte también esa escena la que hablamos ahora cuando estábamos acá llegando al estudio de Emma. Y es es la hermana, ¿cierto? Ah, sí, la hermana de Canaguaro. La violación a la hermana de Canaguaro, que no es tan desligado a lo que hacían las guerrillas en su momento y lo que siguen haciendo hoy en día. Sí, y los paracos también. Sí, o sea, los paras, claro. Y eran los chulavitas, los chulavitas, que también es muy curioso que cuando buscaba el significado de chulavita, decían que eran como una guerrilla paramilitar, pero que también era católica. Era muy charro eso. Sí, porque es que también, como te decía, es que los chulavitas vienen de la región de Boyacá. Incluso un profesor en la otra me contaba que durante el tiempo del narcotráfico, pues que estuvo acá tan fuerte, pues todavía, pero en la época pues de las bombas y la guerra pues dura contra el narcotráfico en los 80s, para acá en Medellín mandaban esos, pues queda como el mismo... obviamente no la misma gente, pero sí como la misma región. Que, como te decía, son policías bajitos, morenos. Bueno, policías no, pues gente
bajita, morena y muy brava, corpulentos. Entonces como que también como que el poder se dio cuenta como que así, esa gente de esta región es muy brava, ¿cierto? Entonces los podemos utilizar para como crear este grupo de paracos uniformados que estén dispuestos a hacer cualquier cosa que les pidamos. Entonces, sí, por ejemplo, el famoso corte de franela, que sacarle la lengua a la gente. Sí. Ah, de sacarle la lengua a la gente por el cuello, ¿cierto? Sí, ¿cómo se le dice? La corbata. Sí, el corte de corbata, el corte de corbata o de franela también le llamaban. Sí. Entonces, por ejemplo, en Canaguaro vemos esas escenas, por ejemplo, también se lo bacano de Canaguaro, que es muy fuerte y directa. En una época en que en Colombia estamos acostumbrados a ver melodramas tipo televisivos o comedias mexicanas con era Ciro Durán, ¿cierto? Con el gordo Benjumea, que básicamente como que, ay, sí, el gordo Benjumea es muy charro, sí, pues, pero, o sea, era todo súper soft, pues, como que nunca iban a mostrar algo, pues, como tan fuerte, pues, como, y lo mismo que como pasaba con las películas de Víctor Gaviria, que por lo general uno no quiere que le muestren su realidad de forma tan cruda. Uno muchas veces lo que quiere es antes alejarse de esa realidad, como que, o abstraerse un poquito como esa realidad tan dura. Por ejemplo, en Canaguaro, pues aparte de esa escena de la violación, también la de cuando incendian el pueblo, y ¿cuál es la otra también? Que es muy fuerte. Ah, es que hay 2 violaciones, imagínate eso. Con esa chica Yolima, que era una de las mujeres de ese hacendado, que era más joven, que también la violan. Ah, y por ejemplo, a eso está otra cosa muy tesa también, hablando de los hacendados. Que los hacendados desde un principio le querían decir a este culebrero que también está, que decirle, ay, sí, que para dónde iban, como para que le hicieran una emboscada, por lo mismo, porque ya no les convenía que esa guerra siguiera. O sea, básicamente eso, pues, como que independiente de la facción política, al sistema no le convenía que esa guerra siguiera. ¿Por qué? Porque era malo para las inversiones. Sí, y hace mucho rato yo no me veía esta peli. Y es muy curioso también lo que encontré, que fue la imagen que te mostré ahorita, que me llamó mucho la atención. Y es cuando ellos llegan a este pueblo, que obviamente llegan pues con sus caballos y todo, y son pues bien recibidos, porque obviamente son como los buenos, sí, son como los buenos. Sí, o conocidos pues del pueblo ya. Y tratan como de nunca meterse como con la gente, sino más bien ayudarles. Es como esta figura idealizada que tenían de estos llaneros, que eran como pues unos guerrilleros básicamente. Que mira que los niños también se veían influenciados. Porque sí, vemos unos niños y aquí era como el loquito del pueblo. Sí, el loco del pueblo que después también lo matan. Exacto, y era como el loquito del pueblo que tenían unas armas de palo. Y siempre eran como enfilados y como si fueran... soldados, sí, jugar a la guerra. Y jugando a la guerra, exacto. Que tenía como esta imagen y que no es tan desligado tampoco de la realidad, porque entonces cuando estuvo lo de Pablo Escobar en todo su boom, también pasó lo mismo. Sí, y como con estas figuras. Que de los niños. Exacto, que los niños querían ser sicarios. Sí, incluso, por ejemplo, muchos de los que tenían siendo sicarios eran niños. Exactamente. Y que siempre existían como que en ese contexto siempre se veía permeado como toda la situación en general. Porque fíjate que todos estos niños tenían estas armas y jugaban con ellas. Como en su tiempo cuando estuvo muy de moda las pistolas de balines. Sí, es como cómo se crea esa idea en la sociedad de que como que tener un arma es bueno. Ajá. Desde niño, como que eso es la... Aunque ellos lo hacían, pues, entre comillas, pues, por una situación casi que obligada, pues, que no justificaba, pero pues... El contexto. Se entiende, pues, más o menos el contexto. Como que se empieza a crear como una idea, como que, sí, el ideal es ser un guerrillero, pues... El imaginario que tenían todos, porque imagínate que eran tan admirados ellos, que inclusive uno de los del pueblo se quería ir con ellos. Que inclusive Canaguaro le dice, cuando volvamos de reclamar lo que tenemos que reclamar, que te unís a nosotros. Que todavía era un niño, pues. Exacto, que todavía pues, era un joven. Pues sí, era como un adolescente. Exacto, pues, o sea, reclutado, o sea, no reclutado, digamos que él se quería ir. Pero hay muchas personas, en muchos contextos, y otra vez vuelvo al tema de las periferias, porque es muy delicado, porque siempre todo ocurre en las periferias, porque no ocurre más central. Claro, porque por lo mismo que en las periferias están como esos grupos que llaman pues, ¿cómo es que la palabra? Pues sí, que están en contextos pues muy difíciles. Entonces claro, si llega alguien con plata,
con armas. Es como, por ejemplo, contaba se me queda menos personaje, pues que el parcero de la número 8 o algo así. El parcero de la popular, sí. Que él decía, claro, llega el parcero con una chimba de moto, con plata, montando a las peladas más lindas del barrio. Entonces, ¿qué va a ver el niño? Ah, no, yo también quiero ser como él. El imaginario, claro, el imaginario colectivo. Eso es muy teso porque, por ejemplo, te ponía el ejemplo de cuando vendían mucho las pistolas de balines. Porque yo también me dejé permear mucho de ese contexto. Y yo también soñaba con tener una pistola de balines. Bueno, la tuve, pero se me dañó pues a los 2 o 3 segundos, pues. Pero la tuve. Entonces, ¿cómo te ves vos tanto permeado de todo lo que ocurre a tu alrededor? Que imagínate que vos querés inconscientemente formar parte de. Porque así ellos no lo quieran, el contexto mismo los obliga a formar parte. También lo digo muy... También lo menciono muy ligado a estas personas y ese bombardeo que hubo, que también hubo mucho niño muerto. Los niños, sí, eso fue muy fuerte. Pues claro que ellos eran como reclutados a la fuerza, pero igual es como muy paila de que eso fue un escándalo, pues, y debía ser un escándalo incluso mayor, que pues que esos niños que los mata, pues que cayeron en un bombardeo de la fuerza pública. Sí. Pues sí, que la gente salía a decir, no, es que ya eran los guerrilleros, pues eran unos niños que llevaban sin mucho un mes ahí obligados a ir a la guerrilla. Pues es algo muy fuerte que la gente empiece a justificar eso también. O sea, a justificar que estén en la guerra. Inclusive hay gente que está de acuerdo con eso, o sea, no tanto de acuerdo con que estén allá, sino de acuerdo con el bombardeo. Estaban ahí. Que decían futuros guerrilleros. Ajá. O sea, lo que debió hacer el gobierno, pues, o sea, es que ellos sabían. No que, obviamente, lo que les convenía decir, matamos a 15 guerrilleros, ¿cierto? Eran niños, ¿no? Estaban vestidos como guerrilleros. Yo no cuando era niño o era niña. Incluso hay historias muy turbias que cuentan que después de ese bombardero, había niños que quedaron vivos y que los persiguieron con perros, pues, porque creían que eran guerrilleros, pero igual. Es que imagínate, o sea, también volvemos al asunto de los intereses, porque también hubo mucho en una época que vos también, o sea, que todo el mundo reconoce y tiene muy marcada, que fue lo de los falsos positivos también. Claro. Que tenías que mostrar avances. ¿Y cómo mostrabas avances? Me recuerda mucho también una peli que es muy buena, que inclusive está en YouTube, para que se las recomiendo que se las vean. Es con el Star System colombiano, pero es muy buena, que se llama Silencio en el Paraíso. Y es como, y muestra esa vida turbia que le toca vivir a una persona también de una periferia bogotana. No sé si se puede considerar una periferia bogotana. Sí, periferia. Sí. Que él trata de luchársela día a día y que con el sueño de encontrar un trabajo te matan, te hacen pasar por un falso positivo. Y es muy fuerte y muy teso eso, porque volvemos a lo mismo de intereses, de tener que mostrar avances y si estamos matando, hasta por una carrochino, imagínate. Exacto. Eso también me pareció muy triste, que cómo reaccionaría, por ejemplo, una mamá al escuchar eso. Es que me pone a la historia de Colombia, para si eso das ganas de llorar. Pues no se lee eso, no se lee solo lo que sacó la JEP, perdón, el informe. Y son esas historias que a uno le vuelan la cabeza y que solamente uno cree que pasa en la ficción. Sí, es que son historias de terror. Pero que inclusive uno no lo ve ni uno lo desliga a la realidad. O sea, es que sí pasa y está muy cerca, más cerca de lo que uno cree. Es como, por ejemplo, en el centro hay un parqueadero muy famoso que era el parqueadero donde los paracos tenían toda la oficina. Y yo me acuerdo que ese parqueadero, mi papá ya, cuando íbamos al centro, parqueaba el carro ahí. Y entonces uno dice como que, returbio. Pues que hay un parqueadero, yo pasaba mucho niño por ahí, que pues uno ya hace un parqueadero normal, del centro. Y resulta que ese parqueadero era donde los paracos tenían la oficina. Entonces, o sea, como que es más cerca de lo que uno cree, pues como que uno se escucha como que los paracos y la guerrilla. Y uno cree, sí fue por allá en el campo, pues, un lugar por donde uno nunca fuera a pasar, pues. Pero sí, como decir, más cerca de lo que uno cree. Y también yo creo que eso va muy ligado al cómo tenemos el pensamiento nosotros hoy en día.
de no ser colectivo, sino de pensar en bien propio también. Claro, es como, creo que una frase de Bukowski que decía que a nadie no le importa nada hasta que lo toca, es como decir, uno tranquilamente puede ignorar los falsos positivos, ¿cierto? Pero por ejemplo llega a pasar que un amigo tuyo cae en eso, y ahí sí como que, parce, qué vuelta, pero porque ya te tocó. Pero cuando la injusticia no te toca a vos, es difícil. Es como por ejemplo también decía otro escritor que se llamaba Cioran, que él decía que no importa la cultura, pues, y que lo que verdaderamente cambia la gente es el dolor. Entonces me la cuestión eso. Entonces me la cuestión porque, o sea, como te decía ahorita, entonces podemos llegar a la conclusión de que es un país que está muy construido en sangre y en lágrimas. Porque son lágrimas de madres que han perdido también a sus hijos y que inclusive no los han podido encontrar a estas alturas. 40 años, 40, 30, 20 años perdidos. O como lo que le pasa a Canaguaro, es como Exacto. si vos como quedas después de que te matan a tu toda la esposa, a tu hermana, a tu familia, te incendian la casa. Ay, por ejemplo, también otra historia muy interesante, que es la de no me acuerdo cómo es que se llama, pero que es la de la guerrillera, que a mí también me llamó mucho la atención ese personaje femenino fuerte, pues como en el cine colombiano, pues porque con esa época todavía muy conservadora. Incluso ellos, los personajes, se sorprenden cuando llega ella a llevarles el mensaje, como que una mujer guerrillera, que es que ella era prostituta por lo mismo, porque un sargento la violó. Antes ella como que esa mancha pues como en ella, o en esa época se creía, pues se tenía esa idea de que si una persona la viola, la culpa era de la persona violada, viendo que la culpa es del victimario obviamente. Entonces en esa época como que antes esa persona... El que victimiza. Esa persona fue violada, antes ya tenía que dedicarse a la prostitución, ¿cierto? Entonces después muestran una fiesta que ella era lo que llama una madame, pues que maneja pues un prostíbulo, le hace una fiesta al mismo policía que la violó. Y que el policía pues también muy huevo. Aunque sí, es que yo creía que usted estaba muy bravo conmigo, que no sé qué, por lo que le hice. Y es que, no, entonces que, bueno, entonces venga, vamos para allí por la pieza, ¿cierto? Y la vieja ya lo mata, pues que hace nada, pues me gusta mucho como la significan, porque es como que, gritan y al final de esta semana hay muerto. Pues que muy interesante también la historia de cómo, incluso ahí, no me acuerdo, creo que, esta chica del dragón tatuado, es algo así, ¿no? De que ella cobra venganza por la violación que le pasó. Sí, en la chica del dragón tatuado, sí. Entonces me pareció como muy interesante, pues como ese personaje fuerte femenino, pues en esa época que todavía era tan conservadora. Sí, siempre está la figura femenina, aunque siempre es como muy desligada de la historia, pero siempre se presenta y es muy importante, sí, es que también dentro de la base. Está más bien como al final, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando ellos llegan al pueblo es como la parte media de la peli, que a partir de ahí como que la peli se parte en dos y empieza como a contar cómo todo va a terminar. Por ejemplo, también como hablando, ya entrándonos un poquito más en la peli, que estamos muy políticos. No, pues el podcast era político de por sí ya desde el principio. Pues como también a mí me llamó mucho la atención la música. La música sí, muy bacana, que cuenta como las historias de ellos. Y otro elemento también que me gusta mucho es como la torre fetiche de una Kuzmanis, que era el culebro Casanova. Incluso el hijo le hizo un documental. Yo no lo he visto, pero dicen que es bueno. Pues que el man era así como de los actores más icónicos de los 70 en Colombia. Y el man era un actorazo, pues que es el papel del profe. Que es uno de los que tienen las mejores líneas de la película, es él. Cuando dice lo de Canaguaro de la familia y lo del Antonio también. Y que lo que él dice de que cuando llega a la familia, pues que habla con esta mujer del pueblo, que le dice, entonces ¿cuándo va a volver a dar clase? Porque literalmente es profesor. Dice, no, yo voy a quedar clase y les voy a decir a la gente que todo está bien, sabiendo que esto está jodido. Pues, o sea, eso también lo complica por uno ser profesor. Por ejemplo, en una zona de Astandur, por ejemplo, en estos días pillé que cerca de una escuela indígena estaba lleno de minas, que puso una guerrilla ahí. O sea, imagínate el profesor de esa escuela, o sea, aparte de re heavy, pues como que yo como venir a hablarle a la gente, sí, no sé, el tema que estén viendo, mientras están en un contexto tan duro. Y permeado siempre de una situación de guerra, o sea, todo el tiempo alarmados de que va a ocurrir algo y tratar de tener la calma necesaria para poder controlar a los niños y que no se salga todo fuera de control. También eso es muy importante y también es un contexto súper duro porque volvemos a las periferias, o sea, siempre son las periferias las que resultan súper afectadas o con ese tipo de temas y siempre la guerra, siempre son las que como que siempre está encima y la permea todo el tiempo,
porque por lo mismo siempre es como una zona vulnerable y siempre es el despojo de tierras el que ocurre allá, o el que ocurre allí, perdón. Y ese mundo como siempre idealizado que se presenta, no es que vamos a, por parte de todos los políticos, no es que vamos a ayudar más recursos, más cosas, pero bueno, entonces la guerra, ¿para cuándo se va a poder parar una guerra? No, y por lo mismo, porque es que en algo, pues a un cierto sector político no le conviene que la guerra se acabe. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio en el verano. Claro. Sí. Es como decir, ¿cuánto nada más la 3 hacían un estimado? ¿Cuánto vale nada más equipar a un solo soldado? O sea, y todo, es que todo, o sea, todo en la vida es plata, ¿cierto? Y en la guerra todavía más. Es como decir, no solamente comprar el tanque, sino la gasolina que va a hacer ese tanque. ¿Cuánto vale la hora un helicóptero? ¿Y cuántos vuelos en helicóptero se tienen que hacer en una guerra? Las balas, todo, o sea, es que es un negocio y también siempre va a ser el miedo, lo que llaman construir el enemigo. Construir el enemigo es lo más rentable que hay. ¿Por qué? Siempre la culpa se le puede, es como por ejemplo digo yo que es el problema, siempre ha sido el problema de las guerrillas, ¿cierto? Que siempre es el justificante de esa clase política caduca para justificarse en el poder. Es como decir, porque está el famoso innombrable en el poder, porque lo montaron y porque la gente lo sigue mirando. ¿Por qué? Porque ya es que se va a acabar la guerrilla, ¿cierto? Y es entendible hasta cierto punto, porque obviamente si vos vivís en un contexto donde la guerrilla está tomando el pueblo caratico, está volviendo nada al pueblo, está tirando, ¿cómo se llaman eso? Los torpedos que tira la guerrilla, no son torpedos, son los cilindros bomba, está volviendo nada al pueblo. Llega un man que le da presupuesto a las fuerzas militares, vos vas a decir, no, ese man es superhéroe. O como dicen, sí, podemos volver a la finca, ¿cierto? Entonces uno también es como tener los contextos pues también, pero lo mismo, ese enemigo le sirve a esa gente para justificarse en el poder. O sea, como lo de Batman con el Joker, en el cómic de Killing the Joke. O sea, si se acaba el Joker, se acaba como se acaba el Batman. Se queda como el objetivo de Batman. Sí, inclusive yo me la vi esta semana, que la que está en HBO. Sí, que es buena. El Killing Joke es muy buena porque muestran esa dualidad de los dos, de Batman y el Joker, y al final como que aceptan que los dos no pueden vivir sin el, o sea, el uno no puede vivir sin el otro, con ese chiste que se ríen los dos. Todos tienen que tener esa contraparte, es como Exacto. Lo mismo, porque el Partido Innombrable tiene que, o incluso hay un caso muy, muy curioso, que es en Frontino, que un pueblo del norte de Antioquia, que se aliaban los dos, el Partido de las FARC y el Centro Democrático, para montar un alcalde. Imagínate. O sea, es que tienen que convivir, porque ellos saben que sin el enemigo, ellos no se pueden justificar, o sea, sin como ese enemigo para asustar a la gente, que es un miedo que obviamente también es real, porque hicieron un montón de tomas horribles en los pueblos, ¿cierto? Pero si no existieran, o sea, como de un momento a otro se acaban todos grupos irregulares en Colombia, ¿cierto? Entonces, como le meten miedo a la gente a que voten por ellos. Sí, imagínate, eso es muy denso y muy teso también. Porque se me fue la paloma cuando tocaron la hijueputa puerta, ¿sí ves? No, eso es increíble. Eso es muy teso y muy denso también. Porque es que cuando mencionas al innombrable, estuve leyendo un artículo que compartieron en un grupo, y es sobre la masculinidad hegemónica y de cómo Uribe llegó al poder tan rápido. Inclusive Semana era una revista que estaba en contra de él, y que todo el tiempo hacía como el paralelo de por qué no él. Sino que también dicen que él es como si fuera como un padre autoritario. No tanto así, sino que se mostraba que era toda la clase, ¿cómo se dice? Todo lo cotidiano que era una familia regionalista paisa. O sea, familiar, porque inclusive él iba a las entrevistas con la familia. No, y saluda a todo el mundo. Pues, exacto, es que Poncho, Carriel. Es que yo creo que para los nietos de él de ser como mera elegancia de persona. Es como también esa dualidad, pues, de que, pues, por más que usted diga que una persona sea mala, o sea, siempre va a ser más, o sea, una persona es más de lo que uno ve. Siempre va a tener como esos matices, o sea, Ajá. Probablemente ese man sea mera chimba de abuelo. O sea, como que incluso Katy, ¿cómo se...? Sí, sea como un Vito Corleone cuando se retiró y era con su nieto pues jugando. O sea, probablemente ese man sea un abuelo así, todo amoroso, no sé, los sobrinos, o sea, que como lo que hablan atrás del sicario, ¿cierto? Llega al barrio a ayudarle a todo el mundo, pero ¿a costa de qué? Una frase de la peli Rula
con la que vos te quedes. Y de todo lo que hemos desligado, no, ya utilicé mucho esa palabra, obviémosla. De todo lo que hemos conversado, algo como que vos te quedes completamente de la peli. Yo más que con una frase me voy con una escena, que es la escena al final de cuando llega ese man, pues unas escenas finales que llega ese man con ese parlante, es parlante, ¿cierto? Así les que ya se acabó la guerra, ¿cierto? Que es que el man está gagueando. Y que el man básicamente como que dice eso y llega y se abre, y que los otros también se abren con él. Y que el man que les dijo el primer man que les dijo que entregaran las armas, sí. Y que incluso el man tira las armas al piso y después las recoge. Ajá. O sea, se demuestra que como que para que el pueblo se joda y que ellos se van tranquilos otra vez. Exacto. A seguir sus vidas. Es como si ellos pueden seguir sus vidas normal, se van para su hacienda o para Bogotá, ¿cierto? Pero Canaguaro, que tiene que llegar al pueblo o irse para su finca, bueno, vivir en el mundo sabiendo que si entrega el arma en cualquier momento van a llegar a pelear a los chulavitas. Recuerdo siempre ha pasado, por ejemplo, también con la desmovilización de los guerrilleros últimamente, que han matado como a más de 300 guerrilleros, ¿cierto? O sea, y eso es como que eso que le tiene que dar al gobierno, ¿qué garantías tiene la gente que se va a desmovilizar si sabe que a todos les están matando después? O sea, es que lo que hablamos ahorita es como un ciclo vicioso que siempre pasa en Colombia. Porque se volvieron a armar las guerrillas después de lo que pasó, pues de lo que nos muestran en Canaguaro, por lo mismo. Los empezaron a matar, antes que dijeron, no, vámonos para los llanos y para tierras que no estén casi habitadas para ya armarnos y que no nos vengan a joder, ¿cierto? Es un territorio que conocemos, claro. Entonces siempre sigue siendo ese mismo ciclo de el gobierno no da garantías, hay un proceso de paz, el gobierno no da garantías. O sea, es muy triste. Es muy triste también. Yo me quedo mucho es con esa imagen de Canaguaro hablando con el profe cuando tienen esa discusión en el pueblo y que el profe expresa unas palabras, no recuerdo muy bien en este momento cuáles, pero que Canaguaro le dice, no, es que la guerra ya va a acabar, ya esto se va a acabar. Yo me quedo mucho con esa frase porque es una guerra que, pese a que supuestamente en el papel dice que dura 5 años, mira que vos hablabas de 200, y es algo que sigue siendo constante y que todavía seguimos en ella. Guerra no solo es empuñar un fusil, guerra es secuestrar, guerra es despojar, guerra es tú no darle el lugar al otro, sino tratárselo de quitar. Yo creo que desde que no exista esa equidad y desde que es que es muy difícil tratar de desarraigar esa cultura. Sí, es que mientras que haya tanta desigualdad, pues es muy complicado, pues porque Ajá. Siempre va a estar, o sea, es que la cuestión, lo que siempre he hablado, que la cuestión no es igualdad, sino equidad. O sea, no es que todo el mundo tenga lo mismo, sino que por lo menos la gran mayoría tenga lo básico. Sí, lo necesario para poder sobrevivir, porque si vos te lees todas estas reformas, pese a que hayan cosas malas, porque todas las reformas tuvieron cosas malas y sin embargo aún así pasaron. Creo que es como lo más cercano que podemos tener a una equidad. Que digo yo pues desde lo que he podido leer y desde lo que he podido pues como investigar. Y creo que si queremos ir por un camino de equidad, de poder que el otro pueda solventar algo, una necesidad, que es una salud, o poder tener su tierra como tal. Las pensiones como eso, o sea, es vitalicio eso. Creo que es muy importante el desarraigar esa cultura. Porque no podemos seguir en esa cultura de guerra porque... Sí, y del odio. O sea, pues es que el odio mutuo también. Por ejemplo, exacto. Twitter. Ajá. En Twitter, no, es una cloaca. En Twitter uno siempre se encuentra lo mismo, como que siempre están los dos bandos que están muy pegados a su punto de vista. Entonces es como que y lo mismo con todas las ideologías, que es como un marco, ¿cierto? Entonces yo todo lo que pasa en el mundo lo filtro por ese marco, ¿cierto? Entonces todo lo que sale de mi ideología inmediatamente es el diablo, pues.